Buenas tardes compañeros y profesor Bernardo. Somos el equipo número 3 y les vamos a presentar la unidad 7, llamada Deformaciones de la corteza terrestre. Comenzaremos con el tema 7.1, el cual corresponde a la geología estructural. Primero es importante definir qué es la geología estructural antes de empezar todo esto. Como ya hemos visto, la geología estructural es una rama de la geología la cual se dedica principalmente al estudio y la interpretación de las estructuras que son generadas en la corteza terrestre. Estas estructuras se generan como producto de los movimientos de la dinámica terrestre, lo que se entiende como la tectónica de placas. Esta rama, también conocida como geoestructura, es demasiado importante en la geología, ya que nos va a permitir entender el origen y la formación de los yacimientos que tenemos actualmente. Igual nos va a permitir saber cómo se ha formado a través del tiempo el yacimiento topográfico que nos encontramos hasta ahora en la superficie terrestre. Adentrándonos en la ingeniería civil, esta geotecnia es muy importante, ya que es la base de todos los proyectos de construcción, tales como las edificaciones, puentes, represas, etc. Además de servirnos como una herramienta para la prevención de la mitigación y el control de los riesgos geológicos. Dentro de la geotecnia, estudia tres problemas principales que surgen en nuestra corteza. El primero son las diaclasas, el segundo son las fallas y el tercero son los pliegues. Un factor que determina estos problemas es la deformación de las rocas. Como hemos visto, este término se emplea principalmente para referirse a los cambios de forma o de volumen que puede tener una roca. Esto va a ser un resultado del esfuerzo que se aplica sobre ellas. La deformación se produce cuando la intensidad del esfuerzo va a superar la resistencia de la roca. Las condiciones y los ambientes en las que se puedan deformar las rocas varían demasiado, porque estas se pueden encontrar desde niveles muy superficiales hasta los 40 kilómetros de profundidad. Por lo general, las condiciones de presión y de temperatura bajo las que se desarrollan estas deformaciones de rocas tienden a ser hasta más de los 1000 grados centígrados. Además, para que podamos interpretar las condiciones de deformación de cada una de las estructuras, es demasiado importante que se asocie a un nivel estructural. Al mencionar los niveles estructurales, este es un concepto que se entiende principalmente porque es el nivel estructural de cada una de las partes de la corteza terrestre. En esta parte es importante que los mecanismos dominantes de la deformación permanezcan iguales, tales como el agua, la temperatura, la presión y el esfuerzo que se ejerce sobre esas rocas. El término nivel nos hace una referencia a los diferentes dominios que generalmente están supuestos entre sí. Si consideramos como un límite superior a la superficie de la Tierra, claro, yendo en dirección hacia el centro del planeta, hacia las zonas más profundas, vamos a tener tres niveles estructurales en los cuales las rocas van a tener diferente comportamiento. Lógicamente, a medida que nos vamos profundizando más en los niveles, las condiciones de presión y de temperatura van a incrementar, así que las rocas van a adquirir un comportamiento más dúctil. Comencemos a ver cuál es el nivel estructural superior. Este se localiza desde la superficie del terreno. Va a depender según la altitud en cada lugar y va a ir hasta la cota 0 metros. Esto nos va a servir como referencia, pero también puede llegar más profundo. La presión y la temperatura aquí no suelen ser muy elevadas y las rocas van a tener un comportamiento frágil. Aquí es donde predominan las fallas. Es decir, las fallas se encuentran comúnmente de forma superficial. Después nos encontramos con el nivel estructural medio. Este se va a situar entre la cota de los 0 metros y alrededor de los 4000 metros de profundidad. Aquí el mecanismo predominante es la flexión. Esto se debe al comportamiento dúctil de las rocas. Aquí son una característica encontrar a los pliegues. Por último, nos encontramos con el nivel estructural inferior. Este es conocido como el nivel del metamorfismo.
y se localiza entre los 4000 metros y los 8000 o incluso hasta los 10000 metros de profundidad. Aquí los niveles más superficiales domina el aplanamiento junto con el frente superior de esquiosidad. A mayor profundidad se entiende que predominan las estructuras de flujo. Aquí vamos a encontrar también pliegues acompañados siempre de esquistosidad y foliación. El límite inferior siempre va a estar marcado por el inicio de la fusión y la presencia del granito anatexia. Ahora que ya se mencionaron anteriormente, vamos con lo que ocurre en la parte superficial, las fallas. Las fallas y las diaclasas están dentro de las deformaciones frágiles. Esto quiere decir que cuando un material se comporta de una manera frágil, se va a romper fracturándose bruscamente tras ser sometido a un gran esfuerzo. También cuando el estudio de las rocas hace referencia a la deformación frágil, se apunta principalmente a la fracturación de los materiales en forma de diaclasas o fallas. Una diaclasa es un plano de fractura a favor del cual no se va a producir ningún desplazamiento de los bloques que quedan a ambos lados de esta. Por otro lado tenemos a las fallas. Las fallas constituyen a la deformación más frágil y más frecuente en toda la geología. Así que, al igual que en el caso de los pliegues, se trata de uno de los elementos más representados en la geología estructural. Las fallas pueden tener longitudes desde unos cuantos metros hasta centenares de kilómetros, como por ejemplo la famosa falla de San Andrés en California. Los movimientos repentinos de las fallas son muy normalmente los responsables de la mayoría de los terremotos, y las fallas antiguas suelen ser inactivas, como en el caso de los volcanes. Los elementos que van a definir a la falla son, en primer lugar, el plano de la falla. Esta es la superficie de ruptura sobre la cual se va a producir el movimiento de un bloque sobre el otro. Después tenemos el labio levantado. Esta es una porción de terreno o una porción de bloque, la cual va a tener un movimiento de ascenso con respecto al labio hundido. El labio hundido es el bloque del terreno con un movimiento descendente con respecto al labio levantado. También tenemos a la dirección de la falla. Esta no es más que el ángulo que forma con el norte geográfico. Una línea que va a resultar de la intersección de un plano imaginario horizontal con la del plano de la falla. También tenemos el buzamiento de la falla. Este es un ángulo que forma el plano de la falla con un plano horizontal imaginario. Se va a medir en la línea máxima de la pendiente. El espejo de la falla es otra parte. Esta es una superficie pulida en la cual se va a visualizar sobre el plano de la falla como la consecuencia de la fricción entre ambos bloques separados. También tenemos a las estrías de la falla. Estas son unas hendiduras las cuales están sobre el plano de la falla. Se generan por la presión y la fricción entre ambos bloques. También tenemos a la brecha de la falla. Este es un material de aspecto caótico. Se va a encontrar principalmente en el plano de la falla, y esto porque el desplazamiento y la presión de los bloques la generan. Otra de sus partes es el techo de la falla. Esta es una superficie rocosa que está inmediatamente por encima de la falla. El muro de la falla es otra parte. Esta es de igual forma una superficie rocosa que se encuentra inmediatamente por debajo de la falla. Y por último, el salto de la falla. Este va a ser el desplazamiento de un bloque, o también conocido como labio, con respecto al otro. Este se va a medir en las componentes verticales y horizontales. Existen diferentes tipos de fallas. Estas se dividen principalmente en tres grupos: las fallas de deslizamiento, las fallas de desgarre o transcurrentes y las combinadas o mixtas. Un ejemplo de las fallas por deslizamiento, y sobre todo de las más comunes, y nos vamos a dar cuenta por su nombre, son las fallas normales. Estas son aquellas que se forman por la acción de fuerzas de tensión, o sea, fuerzas extensivas. Es decir, que como los esfuerzos hacen que la corteza se estire, esta se va a fracturar de tal manera que un bloque de rocas o de suelos se va a deslizar hacia abajo con respecto al otro, a través de un plano de falla. Es decir, uno va a quedar superpuesto del otro.
Otro ejemplo que tenemos es la falla inversa. Estas son aquellas que se van a originar por la acción de esfuerzos compresivos que actúan en la corteza de la Tierra. Es decir, que es como si aquellos esfuerzos que hacen que la corteza se comprima van a provocar que ésta se fracture de tal manera que un bloque de rocas se va a deslizar hacia arriba con respecto al otro a través de un plano de falla. Esta, como su nombre lo dice, es una inversa respecto a la normal, porque en este caso lo que va a causar la falla es que un bloque se deslice hacia arriba, mientras que en la normal es que se va a deslizar hacia abajo. Y aunque pueden parecer muy iguales a simple vista, eso es lo que define una de la otra. Como ya lo vimos, otra de sus clasificaciones son las fallas de desgarre, transformantes o transcurrentes. Estas son aquellas que principalmente están relacionadas con esfuerzos compresivos oblicuos. Estas van a ocurrir en la corteza terrestre y hacen que los bloques de rocas se desplacen lateralmente a lo largo del plano de la falla. Dentro de este tipo van a existir únicamente dos tipos, son las fallas dextrales y las fallas sinestrales. Las fallas dextrales es cuando un bloque de falla se va a desplazar a través de un plano, de tal manera que va a ser siempre que el bloque de la derecha se va a acercar hacia el espectador, mientras que el bloque de la izquierda se va a alejar. También tenemos a las fallas sinestrales. Estas, a diferencia de la falla destral, va a haber un cambio en el bloque de la izquierda. Ese va a ser el que siempre se va a acercar al espectador y se va a desplazar a través del plano, mientras que el de la derecha va a ser el que se aleje. Es muy frecuente que podamos encontrar asociaciones de fallas. Estas, por su parte, van a dar un lugar a diferentes tipos de estructuras, como lo son las de Horst y las de Graben. Estas están asociadas, como ya lo dije, a varios sistemas de fallas normales que ocurren dentro de la corteza. Básicamente, un Graben está asociado con la formación de valles, de cuencas o de niveles topográficos hundidos, mientras que el Horst estará asociado con niveles topográficos más altos con respecto a los Gravens. Es decir, para que se forme un Graben, los niveles de suelos o rocas tuvieron que descender a lo largo de planos de fallas que tienden a intersectarse a profundidad. Por último, les voy a hablar sobre los pliegues. Estas son una de las estructuras más comunes que afectan a los materiales geológicos. Son un tipo de estructura que se forma como la consecuencia de la deformación de los materiales geológicos, pero no va a llegar a la rotura de los mismos materiales. Una roca se pliega cuando una superficie de referencia definida, antes de que ocurra esto, por ejemplo plana, se va a transformar en una superficie curva. El plegamiento va a ser mayor de acuerdo a cuanto mayor sea el número y más fuertes sean las variaciones de buzamiento. Las rocas en las que podemos apreciar de mayor forma el plegamiento son las sedimentarias, porque sus planos de estratificación se muestran como buenos planos de referencia. Por otro lado, en las rocas ígneas, las cristalinas y las de aspecto masivo va a ser más complejo identificar los pliegues porque tienen una escasez de estructuras planares de referencia. Ahora veremos las partes de un pliegue. En primer lugar tenemos al flanco, también conocido como limbos. Estos son planos laterales que van a conformar al pliegue. Se necesitan al menos dos flancos para conformar un pliegue. También se les puede interpretar como la superficie de estratificación. Después tenemos al eje o la bisagra. Esta va a ser una línea que le corresponde a la máxima curvatura del pliegue. Se va a formar por la intersección entre los flancos del pliegue en las distintas capas de la superficie de estratificación. Y por último tenemos el plano axial. Este es un plano que se va a formar por la unión entre líneas de los ejes. Cada capa del pliegue es consecutiva, o sea, está en el mismo pliegue, y va a depender del tipo de pliegue el plano axial que tendrá distinto ángulo de buzamiento. Estos son los principales partes del pliegue, pero podemos encontrar otras más específicas. Estas partes más específicas son las que nos van a permitir clasificarlos. En primer lugar tenemos a la línea de cresta. Estas son curvas que van a unir los puntos más elevados de la superficie curvada.
Tenemos la línea de valle. Estas son las curvas que unen los puntos más bajos de la superficie curvada. Tenemos también la inmersión. Esta va a ser el ángulo que forma una línea o también un eje de pliegue con el plano horizontal medido sobre un plano vertical que contenga esta línea. El valor de la inmersión va de una línea de entre los 0 y los 90 grados. Nunca va a ser menor o superior. Tenemos el núcleo. Esta va a ser la parte más interna y apretada del pliegue. Por otro lado está el buzamiento. Este es un ángulo que se forma en la superficie de los flancos con un plano horizontal imaginario, como lo podemos ver en la imagen. Por último tenemos a la charnela. Esta es la zona que mayor curvatura presenta en el pliegue. Vamos a tener una línea que pasa por el centro de la charnela y va a unir a los puntos de mayor curvatura del pliegue. Esta es denominada como línea o eje de charnela. Existen diversas formas para realizar la clasificación de los pliegues, sin embargo las más comunes y utilizadas se relacionan a la forma y a la orientación que van a tener los elementos principales que los conforman, como son el plano axial, el eje y el ángulo entre flancos. Comencemos con la clasificación según la forma del pliegue. Esta es la más utilizada porque es muy simple. Estos tipos de pliegues se basan en la concavidad y en la convexidad que presenta el pliegue y tiene dos tipos, la anticlinal y la sinclinal. El anticlinal se caracteriza por ser convexo hacia la parte superior del pliegue y también porque los materiales más jóvenes que conforman los pliegues forman parte de la parte superior del pliegue, mientras que los materiales más antiguos se quedan abajo en el núcleo del pliegue. Si no se sabe qué materiales son más jóvenes o cuáles son los más antiguos, es mejor nombrar esta estructura como antiforma. En la ciclinal se caracteriza por ser cóncavo hacia la parte superior del pliegue, también porque los materiales más jóvenes conforman el núcleo del pliegue, mientras que los materiales más antiguos se van a la parte superior. Si no se sabe también cuáles son los materiales más jóvenes o los más antiguos, es mejor nombrar esta estructura como sinforma. Los pliegues también se van a clasificar de acuerdo al buzamiento del plano axial. Aquí en esta clasificación se tiene en cuenta el ángulo del buzamiento del plano axial. Recordemos que este va de los 0 a los 90 grados. Los pliegues van a ser los simétricos, inclinados, invertidos y tumbado. Los pliegues simétricos son aquellos donde el ángulo que forma el plano axial con el flanco son iguales en ambos lados. En estos pliegues el plano axial es vertical. Podemos encontrar también a los pliegues inclinados. En este caso el plano axial del pliegue está inclinado siendo diferente de 0 y 90 grados, de tal manera que uno de los flancos del pliegue tiene mayor ángulo de buzamiento respecto al otro, y el ángulo interlimbal que forma el plano axial con el flanco son distintos. También podemos encontrar al pliegue invertido. Este es de características similares a los pliegues inclinados, pero en este caso el ángulo de buzamiento de uno de los flancos se invierte. Por último vamos a encontrar al pliegue tumbado. Este se va a formar cuando el plano axial está totalmente horizontal, o sea que cuando el ángulo de buzamiento es igual a 0. Por último encontramos la clasificación de los pliegues según la inmersión del eje del pliegue. Esta se basa principalmente en el ángulo de inclinación, o también conocido como pitch, o en la inmersión que presenta el eje de los pliegues. Aquí vamos a encontrar únicamente dos subtipos, son los pliegues cilíndricos. Aquí el eje es horizontal, es decir, va a tener una inclinación igual a los 0 grados. Y tenemos a los pliegues cónicos. Aquí el eje se encuentra inclinado, por lo tanto va a tener un ángulo con respecto a la horizontal. Para continuar con la exposición, les voy a hablar sobre el tema 7.2, que es formación de montañas y la evolución de continentes. De primera instancia vamos a ver la formación de montañas. Una montaña es una gran elevación natural de la Tierra. Superan los
unos 7000 metros desde su base y bueno, a menudo presentan uno o dos o varios picos en la parte superior. También se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, incluso bajo nivel del mar. No son tan comunes, no son tampoco a simple vista, pero pues si uno se sumerge, las puede encontrar. Muchas montañas están pues dispuestas sucesivamente formando cordilleras, sierras o cadenas montañosas, mientras que pues algunas otras se muestran aisladas, es decir, una por una. También sobre la superficie forman parte del relieve terrestre y pues ofrecen grandes paisajes mm, muy bonitos. Son también asimismo importantes para hábitat de muchas especies de animales. De hecho, algunos de estos animales hacen honor a su hogar y llevan en su nombre el, el término de montaña, como por ejemplo el gato montés o el león de montaña, que es más conocido por el nombre de puma. Las montañas cubren el 27% del total de la superficie de la Tierra y es en donde el 10% de la población del mundo habita. Desde ahí, por ejemplo, pues nacen los ríos más grandes e importantes del planeta, siendo también parte fundamental las redes fluviales, ya que pues de ahí el 80% de agua fresca del mundo pues viene de ellas. En porcentajes, las montañas cubren por cada continente los siguientes porcentajes: 58% en toda América, 53% en Asia, 25% en Europa, 17% en Oceanía y como final en África solamente tienen el 3% de terreno de montaña. Las montañas se forman por dos grandes factores, tanto de orden ondógeno como oxógeno. Es decir, que el génesis de las montañas, el proceso en el que se forman, ocurren por razones tanto internas como externas en la Tierra. Esto pues opera de la siguiente forma. Por ejemplo, si una montaña ya formada eh, por factores ondógenos, que es como se le conoce a la orogénesis, que es el proceso a través del cual, por medio de movimientos en placas tectónicas, en las que estas pues se repliegan o se enrollan, por así decir, ocurren alteraciones en la corteza terrestre y se da lugar a elevaciones que llamamos pues montañas. En cuanto a los factores exógenos, nos referimos a lo que es la erosión, que pues es fundamental para formar la forma o lo que nosotros vemos de la montaña, ya que bueno, es la erosión la responsable, ya sea erosión fluvial, glaciar o eólica, la que se encarga de dar forma y va como arrastrando todo el sedimento que existe, yendo por ejemplo de la cima hasta la base, provocando pues del mismo modo esa forma como cónica, como puntiaguda que caracteriza a una montaña. En resumen y pues en otras palabras, las montañas se forman primero por la orogénesis, que crea la estructura de la montaña, es decir, le da la altura, el tamaño. Pero pues también tenemos un segundo factor que es la erosión, que moldea la estructura de la montaña, que le da la forma.
Bien, como ya lo definimos, la orogénesis pues es un proceso que es lento y de larga duración, no es tan rápido, tarda varios años en formarse y se da de forma horizontal. También implica que una parte alargada de la superficie se acorte o se pliegue o en dado caso enrolle a causa de un empuje en dos partes de la litosfera continental. También a la orogénesis se le puede conocer como un mecanismo que rejuvenece la Tierra con lo que son montañas o cordilleras y pues que estas se forman en cada continente. Las etapas de la orogénesis. El desarrollo de la orogénesis se da en tres fases: plegamiento, fallamiento y cabalgamiento. En cabalgamiento se puede decir que los elementos blandos chocan entre sí para que se pueda llevar a cabo el plegamiento del que se habla en la definición de orogénesis. El fallamiento. Los materiales de mayor dureza y por ejemplo también los pliegues se rompen para que pues se pueda crear un espacio en donde surja, donde se cree la montaña. Y por último el cabalgamiento, que es cuando la materia, la corteza terrestre, se moviliza de su sitio original y forma como tal la montaña, es decir, la elevación. Periodos de formación de las montañas. Existe época conocida en geología como orogenia. En esta época se dio la formación global de relieves en la corteza terrestre. Los periodos orogénicos son considerados recientes, entre comillas, y se dividen en tres: orogenia caledoniana, orogenia hercínica o varisca y orogenia alpina. La primera es orogenia caledoniana y en esta hubo desplazamientos de placas tectónicas que se dieron hace aproximadamente 400 millones de años. Constó de un plegamiento que dio lugar a la cadena caledoniana, cuyos vestigios, bueno, aún existen en lo que es Escocia, Brasil, Australia, el norte de Asia, Escandinavia y parte de Canadá. La orogenia hercínica o varisca se estima que surgió hace 300 millones de años en distintos puntos del globo terráqueo. Su importancia supera a la orogenia caledoniana debido a que causó gran afectación en la mayor parte de Europa, eh, en América del Norte, en Tasmania, los Urales y en los Apalaches. La orogenia alpina está situó hace 62 millones de años. Forma parte del periodo terciario y pues se puede decir que es la época más actual de la orogenia. Durante su manifestación se desarrolló el sistema alpino himalayo, entre los que se encuentran los Pirineos, la cordillera Cantábrica y los Alpes en direcciones al este. Estos conectando en sí con el Cáucaso hasta llegar al mayor punto orogénico conocido, que es el Himalaya. Están incluidas también en la orogenia alpina las cordilleras mediterráneas, las bélgicas, las meridionales y el Atlas o las montañas rocosas. Y también los Andes, que se encuentran en el continente americano. Ok,
Ok, ahora tipos de montañas. Los geólogos clasifican de diferentes maneras a las montañas de acuerdo a la forma de orogénesis, es decir, su origen, o también por su altura, es decir, por el mayor tamaño que hayan alcanzado. De acuerdo a su origen, pues son 5, que es plegadas, de fallas, de cúpula, volcánicas o de mesetas. Las plegadas pues son todas aquellas que se forman por el choque de dos placas tectónicas, por lo que origina el plegamiento de la corteza. Las de fallas aparecen a partir de la ruptura de la corteza, hecho que pues ocasiona que los bloques de roca se muevan de arriba hacia abajo y pues se formen estas elevaciones. De cúpula. Estas se producen cuando el magma sube con destino hacia la superficie, pero no logra pues salir, sino que se endurece antes de hacer una erupción. La aparición de picos, valles o por ejemplo de otras formas pues se debe a la acción de agentes geológicos externos, ¿no? También depende de la ubicación. Las volcánicas pues son aquellas que se forman cuando el magma del interior de la Tierra se acumula en una cámara magmática y pues debido a la presión que se forma, eventualmente sale a la superficie en forma de lava y pues se solidifica y se va amontonando pues en capas ya después de muchos años. Y por último, las mesetas. A diferencia de las montañas plegadas y de cúpula, las placas tectónicas pues chocan y hacen elevar la corteza, pero no se pliegan. Es decir, que su parte superior no se forma en punta, no se hace puntiaguda, sino que es entre comillas plana. No hay como tal esa forma cónica que caracteriza una montaña. De acuerdo a su altura también se pueden dividir en colinas, montañas medianas y montañas altas. Partes de la montaña. Las montañas usualmente se componen de las siguientes partes, que es cima, ladera, pie y el valle. La cima, también llamada pico o cúspide, es la parte superior y la última, digamos, en donde termina la montaña, alcanzando así su mayor altura posible. La ladera, también llamada falda, es la porción inclinada de la montaña que conecta el pie con la cima. Y el pie o base es la parte más baja de la formación, usualmente al nivel del suelo. Y por último tenemos el valle, que es la porción de ladera que se halla entre dos cimas o dos montañas, construyendo pues una pequeña como depresión o hundimiento. El clima de una montaña suele depender de dos factores, la latitud en que se encuentre y la elevación que alcance la montaña. A mayor altitud hay siempre menor temperatura y menor presión atmosférica, a un ritmo usual de 5 grados centígrados por cada kilómetro de altura ganado. Lo mismo ocurre con las precipitaciones más frecuentes a mayor altura, por lo que es posible hallar zonas más húmedas en lo alto que pues en lo llano, sobre todo en donde tienen nacimientos los grandes ríos. De seguir, por ejemplo, pues bajando a la montaña, la humedad y el agua se tornan en nieve y eventualmente en hielo. La vegetación de una montaña
depende mucho también del clima y de la ubicación. Sin embargo, pues suelen presentarse de manera escalonada a medida que se asciende por la ladera. Así, en los pisos inferiores, cerca del pie, abunda lo que es la vegetación que haya en llanos circundantes o puede también haber bosques de montaña con árboles pues frondosos y de grandes alturas. Pero a medida que se asciende de la montaña predominan las especies más resistentes al frío, que aprovechan las reservas de humedad y la abundancia de precipitaciones por encima de la zona de árboles. La falta de oxígeno pues se hace presente y la vegetación pierde tamaño. Las cimas, por ende, suelen ser más áridas, sobre todo aquellas cubiertas de hielo o de nieve también. Bueno, eso es todo por la formación de montañas. Ahora continuaremos con la evolución de continentes. El estudio de la historia de la Tierra desde un punto de vista de la tectónica de placas, pues permite comprender fenómenos de la deriva continental, el proceso de formación de las montañas y la manifestación de la energía interna del planeta, ya sean pues volcanes o también los terremotos que se dan sobre la superficie. Hoy en día sabemos que los continentes y océanos han ido cambiando su aspecto y la posición que han tenido con el tiempo. El origen de los continentes se produjo por salida de materiales volcánicos a través de la corteza oceánica hace más de 2.500 millones de años. Los científicos pues no poseen suficientes datos, pero creen que estas masas de roca se reunieron para formar continentes primitivos. Hoy en día se conocen restos de estas masas continentales que pues tienen antigüedad superior a 570 millones de años. A través de estudios de las rocas disponibles de estas épocas, pues se sabe que a lo largo de los últimos 1.800 millones de años se han formado y disgregado pues varios supercontinentes. Hay evidencias de la existencia entre hace 1.800 y 1.500 millones de años de supercontinentes. El primer supercontinente hipotético que existió fue Bálvara. Se estima que se creó hace 3.800 a 3.600 millones de años y su existencia es confirmada por estudios geocronológicos y paleomagnéticos que se hicieron en los creatones de Calpral en Sudáfrica y Pilbara en Australia. Tras la fragmentación del continente Bálvara surgió Ur. Este es un supercontinente que surgió hace más de 3.100 millones de años aproximadamente y que en el periodo inicial de su existencia era probablemente el único continente de la Tierra, por lo que se le puede considerar como un supercontinente, aunque pues se tiene conocimiento de que era más pequeño que lo que actualmente mide Australia. El siguiente supercontinente de la Tierra y del cual sí se tiene una constancia de que existió fue Ketnorland, formado hace 2.700 millones de años y el tercero en la historia de la Tierra. Así tenemos en cuenta a los dos hipotéticos anteriores
que fueron Bálvara y Ur. Columbia, también conocido como Nuna o Hudsonia, fue el supercontinente que se creó después de la fragmentación de Kethnorland y sufrió un proceso de disgregación y de reformación, y este originó hace 1100 millones de años otro supercontinente llamado Rodinia. Este supercontinente volvió a fragmentarse y se reunió para formar hace 600 millones de años otro supercontinente llamado Panotia. Antes de dividirse, unos 50 millones de años más, se formó hasta el momento, es el último supercontinente formado, que es Pangea. Bueno, Pangea parece ser que tiene su origen en grupos de masas continentales situados por todo el océano que a causa de la deriva continental se agruparon hace 250 millones de años. Este supercontinente se formó a lo largo del periodo Pérmico. Estaba integrado a su vez por al menos 3 continentes que se reunieron en uno solo. Estaba rodeado por un océano también único llamado Pantalasa, que equivalía a la suma pues de los océanos actuales. Y en ese momento existía un entrante en Pantalasa que los geólogos han denominado Mar de Tetis, con una amplia bahía hacia el este. Al final del periodo Triásico, hace unos 200 millones de años, Pangea se empezó a fragmentar entre lo que hoy es Norteamérica y África. En el hueco de ambas zonas comenzó a fragmentarse, el cual el océano Atlántico que tenemos actualmente, pues se fragmentó y originó 2 continentes, que fueron la Eurasia, formado por lo que actualmente es Norteamérica, y Euroasia, que es Europa y Asia. Y también formó a Gondwana, formado por Australia, Artántida, Sudamérica, India y África. Casi simultáneamente a la apertura del Océano Atlántico, el conjunto formado por Australia y Artántida se separó de África. A su vez, permanecía pues todavía unida a Sudamérica. Más tarde la India y comenzó a separarse de África y de la Artántida, con lo que el actual Océano Índico empezó a expandirse. Durante el periodo Jurásico y la placa norteamericana se trasladó hacia el noroeste y el Atlántico se abrió hacia el norte. A finales de este periodo comenzó la fracturación entre Sudamérica y África de sur a norte, perdón. En el Cretácico, hace 135 a 65 millones de años, la separación de América del Sur y África era lo suficientemente grande como para que el Atlántico se desarrollara por el hemisferio sur. Groenlandia y Escandinavia todavía se encontraban unidas e Islandia pues no existía. El conjunto de Antártida y Australia derivó unido hacia el este, mientras que el mar de Tetis se iba cerrando poco a poco, ya que África y la India se acercaban a Eurasia. Entre los 60 y 55 millones de años, Groenlandia se separó de Eurasia. Los océanos Índico y Atlántico
continuaron expandiéndose, cerrando así el mar de Tetis. Simultáneamente, Australia se movió rápidamente hacia el norte, igual que en la India. La Antártida se ha mantenido muy cerca del Polo Sur desde la formación de la Pangea. La placa africana comenzó a cambiar su dirección de movimiento al oeste, al noroeste, hacia Europa, mientras que Sudamérica comenzó a moverse en dirección al norte. Entre 55 y 45 millones de años, la India colisionó con Asia y Arabia con Euroasia, cerrando así el mar de Tetis hace unos 35 millones de años. Como consecuencia de ello, se produjo el gran plegamiento alpino, que formó, pues, como ya lo había mencionado, las principales cordilleras del sur de Europa, Asia, y que eran los Pirineos, Alpes y el Himalaya. Además, se produjo la apertura del Golfo de California y la apertura del Mar de Japón. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a finalizar la exposición con el tema 7.3, el cual corresponde a formación de montañas en bordes convergentes y origen y evolución de la corteza continental. Para entender mejor el tema es necesario conocer dos conceptos. El primero, saber qué es un borde convergente, y este se define como el lugar de choque entre dos placas tectónicas. En el borde convergente, una de las dos placas de la litosfera se hunde debajo de la otra y este se consume en el manto. Este tipo de bordes lleva a la formación de cordilleras y está asociado con zonas de actividad volcánica originadas por la fricción de las dos placas. El siguiente concepto que hay que tomar en cuenta es lo que es una cordillera. Una cordillera se define como una cadena de montañas unidas entre sí, que se extienden en un territorio determinado, concretamente en los bordes continentales. Aquí principalmente se acumula una gran cantidad de sedimentos, y estos, al ser comprimidos con mucha fuerza, se levantan, dando lugar a la formación de cadenas montañosas. Ya que conocemos la definición de un borde convergente y una cordillera, en esta parte nos encontramos con tres tipos de bordes convergentes. Estas son nombradas dependiendo de las placas que interactúan entre sí. Por ejemplo, en la primera nos encontramos dos placas de litosfera oceánica, en la segunda una placa de litosfera oceánica y una continental, y tercera y última dos placas de litosfera continental. Cada una de estas lleva un proceso diferente para la formación de montañas. Esto va a depender dependiendo del choque de placas. Por ejemplo, en la primera nos encontramos con dos placas de litosfera oceánica. Cuando dos placas de corteza oceánica colisionan, una subduce bajo a la otra, iniciándose la fusión y la actividad volcánica, como en la convergencia oceánica continental. Estos arcos están situados a 100 kilómetros de la fosa submarina, que se forma en punto de subducción. Este proceso lleva a la creación de archipiélagos, Aleutianas, Islas Marianas, Tonga, Japón y las islas de Samoa. En el segundo ejemplo tenemos a la corteza oceánica que colisiona con una placa de corteza continental. Esta, al ser más ligera, flota entre comillas sobre la oceánica, que se hunde
en el manto. Al alcanzar una profundidad de 100 kilómetros, se desencadena la función parcial, que origina un flujo ascendente de magma. Esta origina plutones y volcanes que crecen sobre el continente. De esta forma se forman los arcos volcánicos continentales y fosas oceánicas, ambos paralelos a la costa. El punto de interacción de las dos placas se llama zona de subducción, y así se llama una fosa oceánica, donde se van acumulando sedimentos en una estructura llamada prisma de acreción. Este tipo de borde convergente es el que se da en la costa pacífica de América del Sur, donde la placa de Nazca totalmente oceánica deriva hacia el este y colisiona con la placa sudamericana, que deriva hacia el oeste. El magma ascendente ha formado la cordillera de los Andes, con cientos de volcanes activos y una intensa actividad sísmica. En el tercero y último nos encontramos dos placas de litosfera continental. La litosfera continental es baja en densidad y muy gruesa, por ello no puede deslizarse bajo otra placa. Cuando dos placas continentales chocan, simplemente y como consecuencia colisionan y deforman los sedimentos acumulados a lo largo del margen continental, originando una nueva cordillera compuesta por rocas sedimentarias y metamorfizadas. Este tipo de fenómeno se produjo cuando la India embistió Asia y produjo la elevación de la cordillera del Himalaya. Otros sistemas montañosos importantes como los Pirineos, los Alpes y los Urales El siguiente tema del que les hablaré es origen y evolución de la corteza continental. Primero necesitamos definir qué es. Bueno, es una capa rocosa que forma los continentes. Esta se encuentra prácticamente a nivel del mar o por encima de este y tiene un espesor alrededor de 10 y 70 kilómetros. Cubre aproximadamente un 35% de la superficie terrestre. Es muy antigua y debido a eso es enormemente resistente a los procesos de destrucción. La corteza continental comenzó a generarse durante el periodo arcaico. La diferenciación de la corteza podía haber sido alcanzada por procesos de fusión parcial y segregación de abundante líquido félsico desde la corteza preexistente, lo que originó la heterogeneidad de la corteza continental. Los magmas que cristalizaron después de la migración hasta niveles menos profundos de la corteza contribuyó a la evolución de la corteza superior. La corteza inferior está formada por residuos. La fuente de los granitoides de la corteza continental son el magmatismo ligado a la subducción y la fuerza de la corteza interior, inducida por el calor originado debido a las desintegraciones de elementos radioactivos.
El magma resultante de este proceso migra hacia la superficie. La corteza inferior basáltica se forma a partir del magma que asciende desde el manto y queda atrapado bajo la corteza granítica. La corteza continental tiene una composición química diferente en comparación de la corteza oceánica. La corteza oceánica tiene una mayor cantidad en aluminio, hierro, magnesio y calcio. Es decir, existe una predominancia de roca de mayor cantidad de minerales ferromagnesiados en la corteza oceánica, por ende provoca que la corteza oceánica muestre un peso específico un poco mayor que la corteza continental.